Y estamos en contacto con el diputado de Cambiemos, Marcelo D'Aleto. Diputado, gracias por atendernos. Buen día. Muy buenos días, Daniel. Un gusto hablar con ustedes. Como siempre, es un gusto para nosotros, diputado. Bueno, han estado reuniéndose por estas horas con la gobernadora, han estado delineando la agenda legislativa. Cuéntenos cuáles fueron los puntos destacados de estas reuniones que han mantenido en estos últimos días. Así es, hemos tenido oportunidad desde el bloque de diputados del oficialismo de estar reunidos la semana pasada con la gobernadora Vidal y haciendo un poco un repaso de lo que fue el año legislativo 2017 y bueno, y lo que pretendemos para este 2018. ¿En qué puso énfasis la gobernadora, diputado? ¿Qué es lo que tiene en mente, digamos, como más urgente de esos temas? Creo que como principio general destacó que este va a ser un año, el 2018, que como todo año par, todo año que no hay elecciones, es un año muy importante para trabajar en reformas, pero que la característica de esas reformas justamente van a ser de que no va a haber grandes sorpresas o no va a ser reformas que entendemos que van a traer ningún tipo de conflicto. Independientemente de eso, estamos a pocos días de iniciar la Asamblea Legislativa y entendemos que en las aperturas de sesiones del próximo jueves, bueno, la gobernadora lo va a detallar mucho mejor, pero lo que nos pidió principalmente la gobernadora es que aprovechemos las características de este año para buscar consenso, para buscar diálogo, y como muchas veces lo ha manifestado, por ejemplo, el ministro Lacunza, se han mandado proyectos como por ejemplo las distintas leyes de presupuesto, que han sido buenos proyectos, pero que gracias al aporte de la oposición han salido muchos mejores proyectos. O sea, se sigue apostando al diálogo y a tratar de mejorar por ahí las ideas que tienen desde el oficialismo. Pero hay algunos temas candentes, sin ninguna duda, y uno de ellos es el tema docente, diputado. ¿Cómo piensan resolver este tema docente desde Cambiemos? O sea, hay un trascendido que tenemos nosotros de que se le pediría a los docentes que sean ellos quienes hagan una propuesta para después consensuarla. Y días pasados, en un diálogo con el ministro de Trabajo que escuchábamos, el ministro de Trabajo decía que, en este caso, el ministro de Trabajo de la provincia, ¿no?, el doctor Villegas, decía que en este caso no se contempla colocar la cláusula gatillo. Y el periodista le decía, si se pone un 15% sin cláusula gatillo y están seguros que no se va a superar ese 15% de inflación, ¿cuál es el problema de colocar una cláusula gatillo? En todo caso, calmaría un poco los ánimos y no se aplicaría la cláusula gatillo. ¿Usted no le parece que sería un poco más procedente, aplicar la cláusula gatillo? Y total se sabe que no va a pasar de ahí del 15%, o al menos así lo esperan, ¿no? Sí, siempre aclarando, como lo ha manifestado el gobierno y muchas veces la gobernadora, que cuando hablamos de educación lo más importante es que los chicos aprendan. Inclusive en un encuentro entre la gobernadora y una docente fue lo que le manifestó María Eugenia, de que eso es lo más importante de la educación, que los chicos en la provincia de Buenos Aires aprendan. Y por eso generalmente hay muy buenas noticias en ese sentido, como por ejemplo a fines del año pasado se cambió distintos métodos de aprendizaje que se conocen como currícula y salió con el consenso de todo el Consejo de Educación, que lo integran inclusive en una tercera parte de los distintos gremios de la provincia de Buenos Aires. Ahora, este tema que concentra tanto la atención de la sociedad y de los medios, como es el tema salarial, la voluntad es pagar lo mejor que pueda el Estado bonaerense. Y por eso esta propuesta, que estaría llevando en un promedio salarial a los docentes de 24.000 pesos a 28.000 pesos, nos parece una buena propuesta. Esa es la propuesta del gobierno. Queremos escuchar qué es lo que la contrapropuesta, por decirlo de alguna manera, o la propuesta de los gremios, y puede haber distintos métodos, como puede ser la cláusula gatillo, puede ser el sistema de revisión. Lo importante es que el trabajador, o en este caso el docente, no pierda ante la inflación, y si es posible que gane un poco, mucho mejor.
A veces el método fue la cláusula gatillo, muchas veces los gremios se opusieron a la cláusula gatillo, por eso entendemos que tenemos la oportunidad también de ver otros métodos. Y si fuera por nosotros le pagaríamos lo mejor que pudiéramos a todos los docentes, pero nosotros tenemos que saber que el dinero de la provincia es uno solo, que hoy tenemos una provincia que no está corriendo todos los meses para pagarle o no salarios, aguinaldo a los docentes, a los empleados, es decir, una provincia que está ordenada, y eso es gracias a que se cuida el dinero de los bonaerenses. Y el dinero de los bonaerenses no solo es para, hay un 47% que se destina a salarios, pero no solo es para pagar salarios, el dinero de los bonaerenses también es para hacer obras como las obras hídricas, las obras que se hacen en los municipios con fondos provinciales, o los 1000 kilómetros de ruta que se repavimentan por año. Por eso cuando nosotros estamos cuidando un puntito en una propuesta salarial, estamos hablando de aproximadamente 2.000 millones de pesos, que es mucho dinero para obras y para servicios en la provincia. Hablando de las rutas, diputado, usted que es de Chacabuco, quienes somos de la cuarta sección y pasamos por la ruta 7, vemos con muchísima alegría que por fin se está construyendo la autovía, ¿no? Qué solución, inclusive Chacabuco tomó, digamos, la posta del reclamo en su momento, colocaron allí en la rotonda el cartel con los días que faltaban para que se iniciaran las obras. Es la verdad que para quienes la transitamos, la ruta 7, es empezar a ver cumplirse un sueño, ¿no? Tener autovía, sobre todo en ese tramo entre Chacabuco y Junín, que es tan complicado, ¿no? Sí, hoy en ese tramo justamente, porque se juntan varias rutas, como por ejemplo la 188, y en Junín ya entran a las 7, con la misma 7 que viene desde Cuyo, tiene un tránsito mayor que en otras partes. El tramo Junín-Chacabuco tiene un tránsito de 12.000 autos por día, cuando por ejemplo en otro tramo es de 10.000. Y la verdad es una locura que a esta altura autos que van a velocidades muy grandes se estén enfrentando a 1 metro, 1,5 metros de distancia en rutas de doble mano. Y si bien esto pasa con lo mismo, vemos que quienes hemos ido a la costa en la ruta 11, cómo están avanzando las autopistas en la interbalnearia, en la 8, en la 3, pero en la 7 realmente sorprendente cómo entendemos antes que termine el 2019 vamos a poder transitar desde Junín a Buenos Aires, es decir, a 260 kilómetros de Buenos Aires, ya con una autopista. Viene muy avanzado el tramo también Giles-Carmen de Areco, sí. Empezó el tramo Chacabuco-Carmen de Areco, y bueno, y el que primero empezó, y esto empezó con un reclamo que a Mauricio y a María Eugenia se lo hacen en plena campaña en la rotonda de Chacabuco, sí. Y bueno, y esto gracias a la decisión de cuidar los fondos y destinarle gran cantidad de fondos, por son obras millonarias, a este tipo de obras, repito, como la autopista. Realmente estamos todos muy contentos con este tipo de obras. Ahora, también es cierto que hay algunos otros frentes de conflicto en la provincia. Hay uno que involucra entre 500 y 800.000 personas, como es el tema del turf, el tema de los caballos. Se habló de ese proyecto que se va a presentar, según dijo la gobernadora, para reducir al mínimo la subvención que tiene el TURF a partir del 1 de marzo, presentar el proyecto para ya analizarlo en la legislatura y llevar a cero esa subvención que, según dicen desde el sector, va a poner en riesgo la vida de entre 500 y 800.000 familias de la provincia? Sí, más allá de las cantidades y de las implicancias que será materia de estudio y de diálogo con los distintos gremios. En mi caso, yo hasta he trabajado un tiempo en el gremio del hipódromo, o sea que hay una muy buena relación y buen diálogo con todo el sector hípico, y yo entiendo que en el mes de marzo van a venir a la legislatura no solo a hablar con los bloques opositores, sino también con el oficialismo. Entendemos que acá la idea es modificar la ley del TUR en lo que hace al porcentaje del subsidio, porque es similar a lo que estamos hablando de la política salarial. Nosotros queremos ayudar a todos los sectores,
pero el dinero del Estado es uno solo. Y cuando estamos hablando de un subsidio de 1.000 millones de pesos, tenemos que saber que si hoy los comedores hay cada vez más chicos que ingresan al sistema alimentario escolar, no porque haya mayor necesidad, sino porque hay un Estado que da mayores respuestas a los temas sociales, mayor presupuesto, que es un tema que tiene, y entendemos, y todos estamos de acuerdo, mayor prioridad que subsidiar a un sector del juego como es el sector hípico. Pero esto no quiere decir que sean medidas que se tomen de la noche a la mañana como para que tengan un impacto negativo. Son medidas que tendrán que discutirse, se pueden tomar en forma gradual, y la gobernadora fue muy clara, es un tema que se tiene que discutir en la legislatura, y en la legislatura no solo están todos los espacios, sino que para que las leyes salgan es necesario consenso entre oficialismo y oposición. No digo con toda la oposición, pero para que una ley salga se requiere muchas veces mayorías especiales, y eso hace falta que apoye el Frente Renovador, que apoye sectores importantes del Frente, lo que era el Frente para la Victoria. Por eso tenemos que estar tranquilos que va a haber, en este tema va a haber mucho diálogo también, y se requiere el apoyo de la oposición, si no, no se puede avanzar con estas medidas. Sí, sería interesante, diputado, sobre todo que se aclare bien que no estamos hablando de un subsidio, sino que esto es un fondo de reparación, que es bastante distinto, ¿no? Que es una transferencia de dinero de las tragamonedas hacia el TURF, que genera puestos de trabajo. Así nos lo explicaba un técnico a que consultamos, que trabajó en la elaboración de la ley del TURF, y que por allí, al decir subsidio, se entiende que ese dinero se podría destinar a ambulancias y escuelas, cuando en realidad es una transferencia de un juego de las tragamonedas a un juego que genera una industria como es el TURF. Pero bueno, ojalá que prime el diálogo, y ojalá que se pueda encontrar un punto medio, porque si no, esos comedores a los que van los chicos hoy y a los que hay que destinar dinero van a estar más llenos de gente que va a quedar fuera del TURF, ¿no? Que son aquellos de mano de obra menos calificada, como nos explicaba esta persona que nos daba un punto de vista técnico del tema, ¿no? Evidentemente es preferible que las familias trabajen y le generen sus propios ingresos y le den de comer a los chicos en la casa, y no que después ese dinero tenga que ir a los comedores, porque precisamente son hijos de trabajadores de la parte de la pirámide de abajo, digamos, del TURF, ¿no? Sí, con todo respeto, Daniel, quiero decir que a nosotros también nos gustaría subsidiar toda la actividad económica, que todo sector económico tenga el apoyo del Estado para que funcione bien. Lamentablemente a veces nos cuesta imaginar, pero la realidad es que los fondos no son del Estado, los fondos son primero de la gente, y se los cobramos un impuesto. Entonces, si uno le pregunta a la gente, ¿usted está dispuesto a subsidiar, es decir, a transferir fondos, por más que suene feo, porque son transferir fondos que el Estado puede usar en una cosa que las puede utilizar en otra cosa? Es entendible que el sector diga, nos corresponde. Ahora, el dinero es del Estado, y el Estado lo puede utilizar en una cosa o en otra cosa, provengan en este caso como cualquier ingreso que recaude el Estado, en este caso del juego. Pero lamentablemente el Estado no tiene la posibilidad, porque tiene un dinero limitado. Ahora, si usted le pregunta a la gente, le va a decir que está de acuerdo. Ahora le pregunta, ¿usted está de acuerdo que le cobremos más impuestos para esto? Y seguramente la gente va a decir, no, yo no quiero pagar más impuestos para subsidiar a un sector. Lo que no quiere decir que nos vamos a sentar con el sector hípico y vamos a tratar de consensuar la mejor medida para el sector y también para cuidar los fondos de los bonaerenses. Bien, diputado, como siempre es un gusto hablar con usted. Le deseamos que tenga una buena jornada y bueno, nos estaremos comunicando en los próximos días. Con todo gusto, muchas gracias por llamar. No, por favor, hasta luego. El diputado de Cambiemos, Marcelo D'Aleto, hablando de una serie de temas, como siempre. Lo bueno que tiene el diputado D'Aleto, que uno puede tocar cualquier tema, agenda abierta, y él responde. Después cada uno saca sus propias conclusiones de las respuestas, de las preguntas. Esa es la idea, que pensemos, que saquemos conclusiones por nosotros mismos y no que nos digan lo que